Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuestro último video en torno a la redacción del cierre. Lamentablemente así es, este es nuestro último video. No habrán más por este ciclo, pero no te preocupes, que estaremos preparando mucha más información de la que tú vas a necesitar para tu carrera profesional, para tu vida académica. Así que tranquilo, pasa la voz, diles que aquí hay un amigo, profe, que les puede ayudar en sus tareas, en sus trabajos académicos a partir de estos tutoriales que siempre les van a ayudar. Bien, no los hago esperar más y nos dirigimos a la redacción de nuestro cierre del estado de la cuestión. Veamos. El cierre del estado de la cuestión va a centrarse principalmente en esta última parte, es decir, en estos tres elementos fundamentales que son la síntesis, la hipótesis y las nuevas preguntas de investigación. Para ello es necesario que ustedes tengan en cuenta las tres ideas que hemos ido manejando a lo largo de nuestra investigación. Nuestra primera idea, cierre de las escuelas peruanas. Nuestra segunda idea, rol de la mujer tagneña y la situación de los hombres. Y nuestra tercera idea, expulsión del clero peruano. Sobre esta base de estas tres ideas vamos a construir esta última parte de nuestra redacción. Veamos, nuestro estado de la cuestión, que de ejemplo que hemos estado manejando acerca de la chilenización, el proceso de chilenización, nos va a relatar justamente estos tres elementos como cierre. Vamos a distinguir en este párrafo, en estos dos párrafos, los tres elementos fundamentales que tenemos dentro de nuestra síntesis. Es decir, vamos a distinguir las ideas, vamos a distinguir una apertura y vamos a distinguir una especie de conclusión. Bueno, no es una conclusión, es un elemento final. Veamos la primera parte. Dice, a partir de lo desarrollado en las páginas anteriores, se puede poner de manifiesto el impacto de la ocupación chilena en el sentimiento patriótico de los distintos sectores sociales tagneños. ¿Qué hemos hecho? Que se ha presentado en estas líneas simplemente un conector de apertura, una oración que nos ayude a conectar el texto anterior con el texto que continúa, es decir, con nuestra síntesis. Y como puedes observar, la síntesis hace referencia a estas tres ideas. Observa nuestra primera idea presentada. Por un lado, el conector nos ayuda a abrir el primer elemento. Los centros educativos escolares en Tacna fueron promovidos como espacios de chilenización de los estudiantes peruanos. ¿Dónde encontramos esto? Exactamente. Cuando hablamos de cierre de las escuelas peruanas, la educación de los niños peruanos durante la chilenización, la clausura de los centros educativos peruanos durante la chilenización, nos encontramos justamente con la síntesis de este primer elemento. A continuación, y utilizando el conector en segundo punto, nos presenta la segunda idea, el rol de la mujer tagneña y la situación de los hombres. Observa cómo se redacta en este caso este elemento. Un segundo punto tratado está vinculado con el rol que tuvieron los hombres y las mujeres durante el periodo en cuestión. No nos dice cuál, por eso es que a continuación lo aclara. En el caso de los hombres, tal, y en oposición, las mujeres jugaron un gran rol, etc. Como puedes observar, en estas líneas está sintetizado la idea principal que concierne a la segunda parte, a este segundo elemento. Y finalmente, con el conector en último punto, lo que hace estos párrafos es tratar sobre la última idea que hemos desarrollado. Un último punto tratado en el trabajo expone el papel del clero. Los curas fueron, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual lo narramos en esta tercera idea. Como puedes observar, la parte de la síntesis de nuestro estado de la cuestión lo que hace es presentar las ideas conectadas con, en este caso, elementos relativos, con conectores de relación de sucesión. Veamos ahora esta segunda parte de este cierre, referido específicamente a la hipótesis, a la redacción de la hipótesis. Para ese caso también vamos a necesitar tener en cuenta la idea 1, la idea 2 y la idea 3. Ahora bien,
¿En qué consiste? Veamos la hipótesis que planteamos para poder estudiarla y poder analizar un poco qué es lo que nos dice. A partir de lo trabajado en el estado de la cuestión, planteo que la principal repercusión de las políticas de chilenización en Tacna, contrariamente a lo pretendido por el gobierno de Chile, lograron promover una mayor cultura patriótica entre los distintos sectores de la población tacneña. Tu pregunta va a ser, evidentemente, ¿cómo hago yo para redactar una hipótesis? ¿De dónde saco yo los elementos? ¿Cómo hizo la persona que trabajó este texto para redactar de manera tan impecable? Pues la respuesta es sencilla. Tienes que fijarte en las tres ideas que tenemos, que ya hemos delimitado, y además tienes que fijarte en la pregunta. Porque toda hipótesis, lo hemos dicho en clase, es la respuesta alternativa, la respuesta que va a tener que ser verificada, la supuesta respuesta a la pregunta inicial. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron las principales repercusiones sociales del proceso de chilenización ocurrido en Tacna entre los años de 1883 y 1929? Muy bien, si esa es nuestra pregunta, si nos están preguntando por las repercusiones, nuestra respuesta tiene que ir en torno a eso, a la repercusión, a la principal repercusión, o en todo caso a algunas repercusiones que se dieron. Fijémonos en primer lugar en nuestras ideas que están caracterizadas aquí, que están presentadas acá. En primer lugar, cierre de las escuelas tacneñas. En segundo lugar, el rol de la mujer tacneña y la situación de los hombres. Y en tercer lugar, la expulsión del clero. Observemos ahora que estas tres son acciones que realizaron los chilenos justamente con el proceso de generar chilenización, es decir, las ideas de los pueblos chilenos, colocarlas dentro de esta ciudad, dentro de los pobladores peruanos, ¿no? Como parte de su proceso de quedarse con esa ciudad. Pues si nos preguntan por las repercusiones, nos están preguntando por qué sucedió a partir de, y como nos dice sociales, es decir, en entornos sociales. Entonces nos preguntan, ¿qué sucedió? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias? Eso es lo que nos preguntan, de este proceso. Si lo que hicieron los chilenos fueron cerrar las escuelas, hubo una acción específica entre los hombres y las mujeres de la ciudad y expulsaron al clero, estas acciones ¿a qué llevaron? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas acciones? Como podemos observar, estos tres elementos junto con la pregunta nos ayudan a darle sentido y respuesta. Cuando decimos justamente que, contrariamente a lo pretendido por el gobierno de Chile, lograron promover una mayor cultura patriótica. La principal repercusión es esta, que lograron promover una cultura patriótica. Estas acciones, o sea, de estas acciones, ¿qué se produjo? Justamente esto, que se promueve una cultura patriótica entre los distintos sectores. Y eso tú lo vas observando conforme has ido redactando tu texto. Ahora, para saber si esta hipótesis es auténtica o no, es necesario pasarla por un tamiz muy especial, que en este caso no lo vamos a caracterizar o a ejemplificar con rigurosidad por el tipo de documento que estamos trabajando, sino vamos a centrarnos en lo más importante que debe tener una hipótesis. ¿Cuáles son esas características más importantes que tiene una hipótesis? En primer lugar, es afirmativa. Como pueden observar, no inicia con ninguna negación. Dice, plantea que la principal repercusión, contrariamente a lo pretendido, fue, es decir, lograron promover una mayor, o sea, es afirmativa. Lograr promover es afirmativo. Luego es directa, si te preguntan por las repercusiones, tú respondes por las repercusiones. En este caso es una sola, la más importante. En tercer lugar, es justificable, es decir, es importante conocer estas repercusiones. Claro, es parte de nuestra historia. Cuando preguntamos o cuando afirmamos sobre la justificación, nos estamos refiriendo estrictamente a dónde está la importancia en la investigación de este texto. Y finalmente es verificable. Yo puedo saber este dato de aquí
comprobar si lograron o no promover una cultura patriótica. Sí, podemos hacer una investigación textual, una investigación en función de toda la información contenida para saber si realmente esta hipótesis es válida o no. Es decir, si mi afirmación lograron promover una mayor cultura patriótica es verdadera o no. Yo supongo que es verdadera por la investigación que he hecho y por estos datos, pero no estoy seguro. Para estar seguro, debo continuar con la investigación. Finalmente, dentro de nuestro cierre vamos a tener, como lo podemos observar, una última parte en donde se van a colocar algunas preguntas nuevas de investigación. Para ello, obviamente, debemos tener en cuenta nuestras ideas y en este caso la planteamos de la siguiente manera. Dos cuestionamientos podrían enriquecer aún más el trabajo realizado. Es decir, de toda la información que hemos contenido, que hemos redactado, podemos sacar algunas preguntas más todavía que nos pueden quedar en el tintero, que nos gustaría resolver. Y ello a partir del trabajo que hemos hecho. En primer lugar, planteamos cómo los espacios públicos pudieron servir para promover el patriotismo entre los distintos sectores sociales. Y en segundo lugar, hay una pregunta por ahí también, ¿en qué medida la actuación política tacneña pudo desarrollarse en medio del clima de hostilidad? Es decir, estas dos preguntas pueden ser muy bien, provienen efectivamente de estos elementos, de estas ideas, y que podrían ser materia para próximas investigaciones. Finalmente el texto termina haciendo alusión a la intención de este trabajo, ¿no? De poder resolver, plantear un estado de la cuestión en torno a un momento determinado entre la historia del Perú, específicamente lo de la guerra con Chile. Con ello hemos terminado con estas aclaraciones, esta explicación, y espero que le haya sido de gran utilidad. Pásalos a tus compañeros, ya está publicado este video tutorial que te va a ayudar a la redacción del cierre.